Pues iniciamos un nuevo curso que se llama Cómo convertirse en un líder eficaz. ¿Cómo vamos a lograr ser un líder eficaz? Hemos hablado del líder que trasciende, hemos hablado del líder con principios, del líder con valores, de cómo resolver problemas y conflictos, de cómo ser positivo. Ya son bastantes temas que tenemos. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo ser un líder eficaz. Entonces vamos a iniciar por estas palabras, pero antes, déjeme iniciar con esta frase de John Maxwell, que me parece que es el conferencista, coach y líder que se dedica al coaching más famoso que existe hoy en día. Entonces, John Maxwell dice, la prueba del líder es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. ¿Se entiende este punto? Fíjese, como líder, la capacidad de reconocer los problemas antes de que se conviertan en emergencia tiene que ver con la administración de los recursos o del tiempo, tiene que ver con la previsión, tiene que ver con la planeación. Y vamos a iniciar diciendo que líder, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, hablar de líder es hablar de influencia. ¿Sí? Tenemos influencia hacia ciertas personas y tenemos influencia de muchas otras personas. ¿A quién vamos a influenciar? Bueno, puede influenciar a los miembros de su familia, puede ser un líder en su familia, puede ser un líder en su trabajo, puede ser un líder en su equipo deportivo, en la iglesia, en algún grupo de la iglesia, etcétera. En todos lados podemos ejercer el liderazgo, pero principalmente el liderazgo se ejerce en uno mismo para aprender a gobernar estos sentimientos, estos pensamientos que están llenos de influencia tanto en las redes sociales como en el mundo natural. Entonces, vamos a aprender a ejercer un liderazgo primero en nosotros y después en las personas que nos rodean. ¿Sí? Entonces, bueno, John Maxwell, ahí leímos lo que dice. Ser líder es la capacidad, o la prueba de líder es la capacidad de reconocer el problema antes de que se convierta en una emergencia. Y si el curso se llama Cómo convertirnos en un líder eficaz, pues vamos a iniciar diciendo, viendo la diferencia entre eficacia y eficiencia. Algunos de ustedes ya lo han visto, ese es un tema que se usa mucho en la administración. Y bueno, eficacia es la capacidad que tiene una persona de hacer las cosas, la capacidad que tiene una persona de alcanzar, de llegar a un punto, de lograr una meta. Esa es eficacia. Si lo que hace una persona eficaz es que puede lograr que las cosas sucedan. Y esa es una característica de todo líder. Pero la eficiencia se refiere a la capacidad que tiene la persona, sí, de alcanzar ese punto, de alcanzar esa meta, pero maximizando los recursos o en otras palabras, con el mínimo de esfuerzo. ¿Se entiende la diferencia? Eficacia, que puedo lograr llegar a este punto, que puedo conseguir esa meta. Eficiencia, que lo puedo hacer con el mínimo de recursos o maximizando mis recursos, que es lo mismo. Para esto también tenemos que hablar un poco de la diferencia entre lo que es urgente y lo que es importante, porque muchas veces el ajetreo de la vida o las presiones de la vida, presiones sociales, presiones familiares, laborales, pueden confundirnos y entonces podemos darle más tiempo a lo urgente que a lo importante o viceversa. ¿Y cuál es esta diferencia? Miren, para aprender a diferenciar lo urgente de lo importante y que se liga mucho al tema de eficacia y eficiencia, es lo siguiente. Primero vamos a entender que nuestro recurso más importante es el tiempo. ¿Sí? El recurso más importante de todo el ser humano es el tiempo, de todas las empresas es el tiempo, de todos es el tiempo. Alguien me dirá, bueno, para mí el recurso más importante es el dinero, porque sin el dinero no se hacen las cosas. Alguien me dirá, en la empresa el recurso más importante es el sistema, el software que tiene porque ahí guarda toda su información. Pero para hacer todo eso se necesita tiempo de una persona. Entonces volvemos al origen. Lo más importante, el recurso más importante que tenemos es el tiempo. Y eso es lo que debemos aprender a maximizar para hacer eficiente las cosas. Ahora, en esta cuestión del tiempo, hay dos ideas que debemos entender. Una es el tiempo cronológico y otra es el tiempo kairos. Voy a explicar esto.
El tiempo cronológico es el tiempo que usted y yo conocemos. Ahorita son las 8:13 de la noche acá en Santa Cruz, Bolivia. Entonces, ese es un tiempo, el cronos, el cronológico, ¿sí? Que van pasando segundo tras segundo, se convierte en minutos y después horas, días, semanas, etcétera. Y entonces a veces queremos hacer las cosas y poniéndonos metas con base en un tiempo cronológico. Por ejemplo, un atleta, ¿no? Que quiere mejorar su tiempo cronológico, dice, hago esta competencia en 20 segundos y quiero mejorar mi tiempo a 18 segundos. Entonces trabajo, trabajo y trabajo hasta que logro hacer esa actividad en 18 segundos. Te está proponiendo metas, ¿sí? Y ser más eficiente, pero con base en un tiempo cronológico. ¿Se entiende? Espero que se esté entendiendo. Esto es muy fácil, pero el tiempo Kairos, esa es otra cosa muy distinta. El Kairos es el tiempo que tiene Dios para hacer las cosas. El Kairos, apréndase bien este concepto, es el tiempo de Dios. No sé si usted ha escuchado esa frase, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y a qué se refiere? Pues se refiere precisamente al Kairos, al tiempo que tiene Dios para hacer las cosas. Y esto es el momento exacto en que las cosas deben pasar, el momento preciso en que las cosas suceden. Es cuando decimos, ahora entiendo por qué me pasó esto, ahora entiendo por qué pasé eso, porque era el momento perfecto para que tuviera un cambio drástico, un cambio determinante en mi vida y siga continuando con mi desarrollo. Entonces, nosotros nos fijamos solamente en el tiempo cronos, ¿sí? Y queremos todo rápido, queremos que los problemas se solucionen ya, que alcancemos la meta lo más pronto posible, pero déjeme decirle algo, hay más enseñanza en el proceso que en la meta misma. Escuche esto, lo repito nuevamente. Hay más enseñanza en el proceso que en alcanzar la meta, porque alcanzar la meta estamos refiriéndonos al tiempo cronos. Estoy aquí y en un año quiero llegar aquí, lo logré. Pero todo lo que aprendo en este transcurso, en este proceso, se refiere al tiempo kairos de Dios. Y eso es lo que nos va a hacer madurar y eso es lo que nos va a desarrollar nuestras habilidades. Puede ser paciencia, puede ser empatía, puede ser humildad, puede ser un montón de habilidades que podemos desarrollar de nuestra persona. Entonces, Dios actúa en el tiempo kairos. Y bueno, y volviendo al tema de lo urgente o lo importante, es común que nos equivoquemos al tomar decisiones porque confundimos lo urgente con lo importante. Ahora, porque en nuestro tiempo cronos, en nuestro tiempo cronológico, vemos las manecillas del reloj. Solo concebimos la idea de eficiencia basándonos en el tiempo cronos. Pero lo que es realmente importante, escuche esto, lo que es importante no es urgente. Lo más importante en nuestra vida no depende de las horas, ni depende de los años, ni depende del cambio. Más bien depende de nuestra actitud, de cómo entendemos las cosas. Y eso se vive internamente, el cronos, y lo puede aprender ya sea en un minuto o lo puede aprender en 10 años. Entonces, ese es el universo paralelo que podemos vivir del tiempo, el cronos y el Cairo. Les voy a poner un ejemplo. Hay una historia que leí o que escuché, no me acuerdo si la vi en video, pero se me quedó muy grabada, de dos hermanos que discutían por una herencia que tuvieron y entonces estaban peleando, no, que me toca a mí, que te toca a ti. Entonces había una deuda entre ellos y no pudieron llegar a conciliar, a perdonarse ni a ningún arreglo. Se quedó el asunto legal hasta que se convirtieron fueron viejitos y se murieron. Heredaron la deuda o el problema legal a sus hijos y sus hijos fueron al juzgado, delante del juez y en 5 minutos resolvieron todo. Se acabó la deuda, cada quien con sus cosas y listo. Entonces, estos hijos aprendieron lo que sus papás no lo pudieron hacer en muchos años, ¿se entiende? Entonces, el tiempo cronos es mucho más importante, perdón, el tiempo kairos es mucho más importante que el tiempo cronológico. Repito, el tiempo kairos es mucho más importante que el tiempo cronológico. Ahora, para aprender a tomar decisiones sabias, para aprender a ser más eficientes, para aprender a diferenciar entre lo importante y lo urgente, hay un factor muy importante que debemos aprender y esto se llama integridad. Entonces vamos a hablar un poquito de integridad. Hablamos de la importancia entre diferenciar la eficacia y la eficiencia. Hablamos también de la importancia entre el tiempo cronológico y el tiempo kairos,
que es el tiempo de Dios, donde se hacen bien todas las cosas en el momento perfecto. Y ahora vamos a pasar a un punto, vamos a hablar de integridad. Mire, en una ocasión, la empresa para la que trabajo aquí en Santa Cruz, contratamos a un despacho de abogados cuando iba a iniciar el negocio. Entonces contratamos a los abogados para que realizaran todos los trámites de apertura, ya sabe, de la sociedad, los permisos, etcétera. Y este despacho también nos ofreció contratar sus servicios contables, porque nos dijo que nos quería brindar un servicio integral. Entonces, al poco tiempo, yo me di cuenta que entre abogados y contadores no se llevaban muy bien, no había buena comunicación, y entonces a mí se me complicaba más ser el intermediario entre lo que le decía a los abogados y lo que le decía a los contadores. Entonces, terminé dejando de contratar la parte contable y después terminamos dejando de contratar a los abogados también. Entonces, la palabra integral, como este despacho me quería vender la idea de un servicio integral, la palabra integral representa una totalidad, no solamente en un área que sean buenos, sino debe ser bueno en todo. La palabra integral se refiere a un todo y lo mismo sucede con nosotros, porque la integridad de una persona tiene que ver con todas las áreas de su vida. ¿Sí? No podemos decir soy integral en una cosa nada más o en dos, pero en esta no soy integral, no se puede. En todos los medios en donde nos desenvolvamos, la integridad de una persona afecta de igual manera nuestro carácter en cualquier situación y en cualquier entorno. Desafortunadamente, existen muchos malos ejemplos, ¿sí? Es decir, que personas que son líderes y que comunican sus ideales, pero que de repente sale a la luz o se enteran de su doble vida y termina su liderazgo. Estos hay muchos ejemplos, no los vamos a mencionar, pero artistas, deportistas, líderes de todo tipo, donde llevaban una vida y se descubre una doble vida y se viene abajo su liderazgo, se viene abajo su carrera. Entonces no tiene ningún sustento las palabras si no se tiene un testimonio que lo respalde. Podemos ser los mejores oradores, los mejores expositores, pero si no tenemos el testimonio que respalde lo que estamos hablando, de nada nos va a servir tener ese don de palabra. Entonces, la integridad está basada en valores. Déjeme cambiar mi diapositiva, me di cuenta que no la cambié, aquí está. Entonces, la integridad debe estar basada en valores. Miren, yo estoy leyendo ahorita un libro que se titula Margen, del doctor Lucas Leis. Me gusta mucho y me gustaría ejemplificar este concepto de integridad con un margen, precisamente, así como los niños cuando nos ponían a hacer en el cuaderno el margen para no salirnos de ahí, es precisamente ese margen el que necesitamos para mantenernos en integridad. Imagine que trazamos un margen en una hoja donde la línea de arriba, vamos a suponer que la línea de arriba es el valor de la familia, y ahí ponemos familia. En la línea izquierda, supongamos que vamos a poner la palabra lealtad. Ahí está otro margen para mí, la lealtad. Del otro lado, en la línea derecha, vamos a poner honestidad. ¿Le parece? Llevamos familia, lealtad, honestidad. Y en la línea de abajo vamos a poner respeto. Entonces ahí está nuestro margen, familia, lealtad, honestidad, respeto. Entonces, si yo me encuentro en una situación que me da la oportunidad de hacer alguna trampa, ¿sí? De aprovecharme de alguien, de inmediato la voy a rechazar, porque se sale de este margen de valores que yo he trazado o que yo me he propuesto. ¿Sí? Porque tengo ese valor de la honestidad. Otro ejemplo, si me encuentro en una situación entre ganar más dinero, pero eso me va a llevar a pasar menos tiempo de calidad con mi familia, pues también lo voy a rechazar, porque uno de mis valores es la familia y no es el dinero. Entonces no existe precio alguno que pueda sustituir el tiempo que paso con mi familia. ¿Se entiende este concepto de margen? Entonces, la integridad no es un evento ni se trata de una herramienta que voy a sacar cuando estoy al frente de un grupo. La integridad tiene más que ver con lo que hago cuando nadie más me ve. Es decir, hay que preguntarse, ¿sigo siendo el mismo cuando nadie se da cuenta de lo que hago? ¿Me seguiría comportando como si estuviera al frente de un grupo? Eso se llama integridad. Y por si acaso, no es algo que nos cueste trabajo, porque si todos los días vivimos basados en nuestros valores, no hace falta pensar en lo que está bien y en lo que está mal. Tenemos una conciencia que está marcándonos ese margen para que no nos salgamos de ahí. Mire, le cuento algo. Cuando yo era adolescente, pues mi papá decidió irse de la casa.
Entonces se decidió ir de la casa y vivir con otra mujer. Entonces en ese momento la imagen de mi papá se desmoronó. Yo lo tenía como un superhéroe. Entonces se salió del margen y fue como golpear con un martillo esa estatua que yo tenía de mi padre y se fue. Simplemente se derrumbó. Pero entonces comenzó un proceso en mi vida que me hizo ser la persona que ahora soy y doy gracias a Dios por eso, no porque mi padre se haya ido, sino por el proceso que hubo en mi vida. Pero en ese momento de mi adolescencia me enojé mucho con mi padre. Entonces ahora se los cuento y los recuerdo sin ningún rencor, sin ninguna tristeza, pero sé lo que se siente romper ese molde de integridad en una persona y yo no quiero hacer eso con nadie, sino todo lo contrario, quiero que las personas se convenzan de que se puede vivir con integridad en este mundo perverso, en este mundo que confunde lo bueno con lo malo. Entonces yo quiero ser un agente de luz para guiar a los que están a mi alrededor a la verdad. Entonces, de aquí también podemos aprender que todo lo que nos pasa tiene un propósito y ese propósito está basado en el tiempo kairos de Dios y no en el cronológico de nosotros. Entonces, aunque muchas veces nosotros no somos responsables de los errores de los demás, Dios también puede utilizar nuestras fallas o las de los demás para llevar a cabo sus planes. Así que, escuche esto, si usted vivió o pasó algún acontecimiento amargo en su vida, tenga la certeza de que Dios lo puede usar para su crecimiento y para el desarrollo de sus habilidades. Déjeme ver si tengo otra diapositiva, todavía no. Entonces, a ver, aquí siguiendo con el tema, le hago una pregunta. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo vamos a lograr mantenernos en integridad? ¿Cómo vamos a lograr tener ese margen y no salirnos de ahí? Porque no se trata de ser perfectos, se trata de tener una base que nos ponga los pies en la tierra para no salirnos de ahí. ¿Cómo nos vamos a mantener en esa integridad en un mundo que está cambiando de ideas constantemente? Pues muchas personas creen que vivir en integridad o más bien muchas personas creen que viven en integridad y creen que tienen la razón porque tienen argumentos para vivir de esa manera. Por ejemplo, miren, hay personas que sin aceptarlo tienen como valor el dinero, piénselo bien, y defienden la idea de que obtener dinero es lo más importante en el mundo para vivir mejor. Es más, hasta pueden decir que buscan dinero para ayudar a los demás, para hacer un bien. Entonces, es una actitud aparentemente buena, pero muy dentro de su corazón lo hacen por tener algún reconocimiento o algún beneficio a cambio. Entonces, le hago una pregunta, ¿cómo se considera usted? A ver, piénselo, ¿cómo se considera usted? Si hubiera una escala del 1 al 10, donde el 1 es la calificación más baja y el 10 lo más alto, ¿qué calificación se pondría? ¿Cómo estamos viviendo en integridad? Ahora, o somos integrales o no lo somos, ¿sí? Porque no podemos decir que tenemos un liderazgo integral casi en todo, por ejemplo, menos en los negocios, ¿sí? Entonces, o somos o no lo somos. Esto no quiere decir que no vamos a fallar. Esto no quiere decir que no nos vamos a equivocar. Esto no quiere decir que no vamos a cometer errores. Claro que nos vamos a equivocar, somos humanos, pero no es nuestra intención, ¿sí? No lo hacemos deliberadamente, ni nos produce ninguna satisfacción cometer errores, no nos produce ninguna satisfacción fallarle y defraudar a las personas. No, 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 sino todo lo contrario. Cuando nosotros le fallamos y lastimamos a una persona, buscamos su perdón, buscamos remediar las cosas, buscamos la reconciliación. Entonces, le hago otra pregunta. ¿Cómo vamos a saber si estamos viviendo con integridad? ¿Cuál es ese margen que necesitamos? ¿Y cómo vamos a trazar nuestro margen de valores? A ver, piense por un momento, ¿cómo le vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a encontrar? Entonces, aquí le traigo este pasaje que está en nuestra guía de vida, que está en la Biblia, en esta ocasión está en Efesios capítulo 5 de los versículos 1 al 5. Y miren, les voy a leer esta hermosa porción. Denme un segundito. Ya, es que estaba aquí admitiendo a algunas personas. Ya, miren lo que dice la guía de vida en la carta a los Efesios. Dice, ustedes pensando un paréntesis, ¿no? Pensando en cómo vamos a obtener ese margen, cómo vamos a tener nuestra escala de valores y cómo vamos a mantenernos en integridad. Entonces, mire, dice, ustedes como hijos amados de un Dios, de Dios, procuren imitarlo. Versículo 2, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios.
Versículo 3 dice, ustedes deben portarse, mira, aquí viene nuestro margen, ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo, ¿sí? Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, o sea, ni siquiera lo mencionen, dice. Ya no hablemos de que lo practiquen, no, ni siquiera lo hablen, dice aquí. Ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. Versículo 4 dice, no digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, dice aquí. Más bien, alaben a Dios. Y versículo 5 dice, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, hablando del valor del dinero que habíamos dicho, dice aquí, o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso está en Efesios 5, del 1 al 5. Entonces, como hay muchos versículos y pasajes donde Dios nos dice cómo trazar nuestro margen, cómo poner nuestra escala de valores, cómo aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante, cómo aprender a diferenciar el tiempo cronológico y el tiempo cronos de Dios. Entonces, necesitamos examinar nuestros pensamientos, necesitamos examinarnos constantemente nuestro carácter, nuestros sentimientos y decirle a Dios, pásame el escáner espiritual para ver cómo estoy. Hazme un examen de integridad. Y seguramente, si no lo hacemos, nos vamos a desviar en el camino. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Quisieron comer del árbol del bien y del mal, es decir, que se creyeron con la capacidad de poder elegir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces eligieron su propia moralidad, su propio margen de integridad, aún por encima de la orden de Dios, y entonces todo se descontroló. Usted ya se sabe la historia. Pues lo mismo nos puede pasar a nosotros si no tenemos una guía de vida, un parámetro y un margen con el que podamos examinarnos constantemente. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Aquí le puse una dinámica pequeñita. Ponga ahí en el chat, por favor, escriba en el chat uno de los valores que usted considera para su vida. Y anote ahí en el chat un valor que usted considera importante en su vida. Recuerde que los valores es aquello que le da sentido a nuestra vida. Por ejemplo, yo le doy uno, la familia. Para mí la familia es de las cosas más importantes. Sin la familia no tiene sentido esta vida. Entonces, escriba ahí en el chat, a ver, quiero leer que ponen uno de sus valores. ¿Qué le da valor a su vida? A ver, los leo. ¿Qué dice ahí? La familia, Mayerly, muy bien. El amor, dice Angélica. Los hijos, también, claro. La sinceridad, lealtad, honestidad, claro que sí. El amor, la integridad y la familia, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a esperar. ¿Alguien más quiere poner algo, algún valor? Pueden repetirlo. Yo, por ejemplo, también valoro mucho la honestidad, ¿no? La sinceridad, la lealtad. Todas esas cosas son básicas, el respeto, aquí dicen la lealtad también, Yolanda, muchísimas gracias. Muy bien, les agradezco mucho su participación. Vamos a seguir entonces. En este curso, como les decía en un inicio, vamos a aprender a ser un líder eficaz, pero no solamente se refiere a maximizar los recursos en el tiempo cronos, ¿sí? Sino también al entendimiento de las cosas más importantes de acuerdo al tiempo kairos de Dios. A ver, para las personas que se conectaron un poquito tarde, les explicaba la diferencia de eficacia, poder llegar a un punto, poder conseguir una meta, poder lograr un objetivo, eficiencia, hacerlo con el mínimo de recursos o maximizando nuestros recursos, y otro punto que tocamos es el tiempo cronológico con el que nosotros hacemos las cosas, segundos, minutos, horas, y otro es el tiempo kairos de Dios. Entonces, les decía que en este curso vamos a aprender a maximizar no solamente nuestros recursos en el tiempo cronos, sino también a entender las cosas importantes, a diferenciarlas de las urgentes, de acuerdo al tiempo kairos de Dios. Espero que se entienda esta idea que le quiero dejar el día de hoy. Y terminamos con este versículo que está en Romanos 12:2, perdón, Romanos 12:2, y dice así, mire, no, viene como anillo al dedo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, es decir, su tiempo cronos, las cosas importantes,
a aprender a hacer eficiente las cosas, ¿sí? Dice, entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, queridos amigos, queridas amigas, que nuestro comportamiento y que nuestro liderazgo sean siempre un ejemplo para todos los que nos rodean, que en donde quiera que estemos, eso es integridad, donde quiera que estemos, que podamos reflejar ese carácter positivo, ese carácter de Dios. El mundo necesita más modelos que tengan una vida integral y menos modelos de éxito temporal. Y para esto necesitamos conocer, necesitamos observar, necesitamos interpretar y necesitamos vivir correctamente el diseño para el que fuimos creados. Y ese es el modelo de un líder realmente eficaz. Entonces, queridos amigos y amigas, que el Señor les bendiga.